digamos, el imperio se destruyó. Unos dicen que por un tema de enfermedad, otro por el tema de sequía, guía. Aquí lo dice este libro, más que nada, aunque no lo sé. Pero fíjense esa historia, mira, les va a encantar. Cómo se formó nuestro país. Estamos hablando, es impresionante. Entre el año 1064 y 1168. O sea, de ahí podemos decir que empezó a existir una comunidad en donde se empezaron a agrupar. O sea, siempre había aldeas, siempre había civilizaciones, pero en ese año, estamos hablando pues de hace 1000 años, prácticamente, ¿no? Y en esa época, así como la historia de otros países, la leyenda dice que 7 tribus nahuatlacas, mexitín, colúas, tepenacas, xochimilcas, chalcas, tlacuiguas y tlaxcaltecas, que son los únicos de todas esas 7 tribus que permanecen, los tlaxcaltecas como nombre. ¿Los partieron también? Pues sí, ¿verdad? Pero me refiero a un estado, maestro. O sea, ya no hay un nombre, una comunidad más que los tlaxcaltecas. Los xochimilcas, bueno, pues de Xochimilco, pues digo, puede ser porque es una delegación, pues, ahora una ciudad. Pero fíjense, partieron de ese llamado Aztlán, que no ubican si es en Nayarit, o hasta algunos dicen que era acá por el norte. Por el norte, sí, exactamente. Ajá. No lo ubican en dónde, pero buscaban la tierra. Eso sí, están todos de acuerdo de que les había dicho el dios Huitzilopochtli. ¿Qué creen que significa Huitzilopochtli? Era el colibrí zurdo, pero es impresionante cómo le decían colibrí zurdo, porque las extremidades de un colibrí pues son las alas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser un colibrí zurdo? Para que vean lo místico pues de esa parte, pero era para ellos el colibrí zurdo que les había prometido. Y entonces empezaron ese recorrido y dijeron, a ver, donde vean una serpiente devorando un águila devorando la serpiente. Exactamente. Entonces, ahí sobre un nopal. Dice, unos llegaron a la náhuac mucho antes que otros. Ahora, ¿dónde es el Anáhuac? Para que la gente, los radioescuchas, se ubiquen. Estamos hablando de la cuenca de México, que está rodeada por montañas, volcanes y los valles de México, que es el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Prácticamente ese gran territorio, esos 7 estados de la República. O sea, ahí es donde empezaron a juntarse y donde se hizo el imperio azteca, ¿verdad? En eso, y ya empieza a partir esto. Bueno, el imperio azteca le pusieron los españoles, eran los mexicas. Los mexicas, porque azteca venía de Aztlán, maestro, pero realmente eran los mexicas. Entonces, todo el mundo, digamos, es Aztlán, por eso se llaman los señores de Anáhuac, ¿verdad? Por Aztlán, pero eran los mexicas los que tenían el imperio. Y el imperio, pues tenía esa característica porque tenían un ejército, tenían clases sociales, tenían tributos y tenían también estudios, lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Para esa parte, ¿no? Y entonces habitaban en esos lugares, en los habitantes de Chapultepec, Cholula, Cualhuacán y Texcoco, ¿no? Bueno, entonces, incluso fueron tributarios de Culhuacán y de los de dos fueron tributarios los mexicas. Porque daban pues ya, aportaciones. Ellos llegaron tarde Pero fíjate, maestro, otra cosa bien interesante. Ahora lo vemos con nuestro país a presente, de cómo somos distintos el sur y el norte. En ese tiempo, los que vivían allá andaban vestidos con pieles de animales. Era su vestimenta y eran cazadores. Cuando llega la raza del norte, llegaron y ya habían adoptado la agricultura y fabricaban cerámica. Y la razón, lo vemos después, pasados muchos años, cómo el clima agreste tan complicado acá, pues nos hace trabajar
porque aquí no tenemos producción natural de Nada es mangos, dado. ni de chirimoyas, ni de muchos de Nada. los... De La las- de cultura las- del esfuerzo. Exactamente, pero miren, hace 1000 años era lo mismo. Exactamente. Pues, Era lo mismo, es impresionante. Pues esa- es que es el mismo clima, es la el- misma región, el mismo... es correcto. No ha exactamente, cambiado. No ha cambiado, es la misma región. Entonces, obviamente, pues otros avances de la tecnología, en fin, lo que ahora conocemos. Pero es impresionante cómo esto sucedía. Y luego, si uno se pone a ver, y está muy interesante en esta parte del libro, la parte de la castellanización, fíjense, en el náhuatl, era el idioma prehispánico, no existían, y eso te va a encantar, maestro Adolfo, los sonidos correspondientes a las letras B, D, F, J, Ñ, R, V, L y X. Los sonidos que más han generado confusión son los de la L o L, que en palabras como calpuli, toyán o tolán, cali, no se pronunciaban como suena en la palabra llanto, sino como en la palabra lento. Y el de la X, como en México, o socoyotzin, que no eran pronunciados con el sonido de la J, que nosotros le decimos México, Era pues, con SH. J. Es correcto, dice, por eso es maestro. Dice, ni Texcoco con el sonido de la X, sino con el sonido SH, como champú en inglés, o como mechico, o se decía soyo, sitkin o techuco. Dice, los españoles le dieron la escritura náhuatl, el castellano antiguo, y por eso se forman estas palabras que ahora decimos. Sí. Tan interesantes, pero al carecer del sonido CH, utilizaron en su grafía una X en forma como de comodín, como en las barajas, ¿verdad? En la parte de la comodín, la X era esa parte. En náhuatl todas las palabras son graves, es decir, las graves son las que llevan el acento en la penúltima. Por eso sí. no es Tenochtitlán, sino Tenochtitlan. Por eso el maestro siempre nos corrige esa parte. Porque anduvo con ellos por allá. Era de esa generación. Estaba muy chiquito. Pero ya andaba ya. Estaba muy chiquito. Qué bueno. Entonces recibió clases. Sí. Entonces, en esa parte, dice, por eso en el agua todas las palabras son graves. En la palabra mexico, el acento recae en la I y no en la E. Como se pronuncia en castellano. Ajá, Fíjate, sí. fíjate qué interesante. Entonces aquí se ve ese detalle muy bonito porque es la historia de nuestro lenguaje. Así es. Nuestra ortografía. Y la gramática, ¿cómo- Y la cómo era? gramática, ¿Cómo exactamente. era? Dice. También debe tomarse Ramiro, en cuenta. porque todo el mundo piensa que hablaban como ahorita. O sea, No. No, definitivamente nada que ver. nada. No existía esto. Exactamente. Y se fueron formando las palabras con el maya, Ajá. con el náhuatl y luego con la el llegada de los castellano. y empezaron y como ya hemos dicho, hay palabras que de esa época prevalecen, como el tomate, como el aguacate. Hay palabras Pues toma en cuenta que aquí Cacahuate. tenemos Sí, 63 lenguas. Sí, exactamente. Sí. Y todas están de alguna manera relacionadas. Tal vez una de las más bellas es la purépecha. Qué bárbaro. Sí, exacto. Que la raza ya de Michoacán o la antigua Valladolid, que era, o sea, ahí los mexicas o el imperio azteca, que se llama, pues nunca lograron tampoco, nunca pudieron con ellos, como tampoco a los tlaxcaltecas sí los traían a carrilla, también no se dejaban y nunca se dieron totalmente, pero como está más cerca Tlaxcala que Michoacán, Ajá. pues con los purépechas nunca pudieron. pudieron. Nunca pudieron. Nunca pudieron. Entonces, bueno. Y entonces la ortografía difiere en el uso de algunas letras como la F en lugar de la H, como en el caso de fecho en lugar de hecho, la V en lugar de U, aunque la N en lugar de M también. Pero eso ya es del castellano. Eso ¿no? ya Que del trajeron. castellano, exactamente. Y luego pues ya narra la historia de los gobernantes, de Xolots. Ya vienen todos los gobernantes que duraron 384 años. Fíjense, por ejemplo, los toltecas, lo que decía el guía de guías, fíjense, los gobernantes toltecas tenían de acuerdo a sus leyes el derecho a gobernar o a regir 52 años, que eso es maravilloso,
¿Por qué 52 años? Pues no lo explica el autor. Imagínate ahorita. Exactamente, maestro. Pero ven, ahora hablando del tema del nepotismo y de todo esto que ahora hablamos, dice, ni más ni menos literalmente, dice, en caso de morir, dice, su esposa o los familiares se quedaban con el cargo y dice, y no había elección, o sea, no había manera que entrara alguien más. 52 años era el tiempo que debían de gobernar esta raza, los toltecas. Bueno, la cultura tolteca fue la que de la que abrevaron los mexicas, Sí. porque los toltecas ya eran una cultura muy culta, con Sí. muchos conocimientos, y todos los dioses, todo lo que tenían los toltecas es lo que adoptan los mexicas. Pero fíjate, maestro, los gobernantes toltecas, Iztlechahuatl, Chacuilatcan, Huetzin, Totepeu, Nacaus, pero una mujer, hasta es difícil pronunciar, Xiuhtzaltzin, es Xiuhtzaltzin, ese es el nombre. O sea, una gobernante mujer Sí. de los toltecas. ¿Sí? Y que luego a veces decimos, es que no habían gobernado las mujeres en la época. Ahí está un ejemplo. En los años 1200 hubo una. No, y en la cultura maya también hubo Y en mujeres. la cultura maya También. hubo una mujer también. Los toltecas por eso tenían ese avance, ¿no? Y entonces gobernaban 52 años los toltecas. Por eso también, y aquí lo dice el autor, que no hay una explicación lógica, pero básicamente fue el tema de la sequía lo que les pegó. Sí, porque no fueron desastres naturales. No. Y digo, me refiero, no fue una erupción volcánica, no fue una guerra, no fue nada. Bueno, pero más que ahí Y están tenían- revolviendo olmecas con toltecas. Sí, son dos exactamente. cosas Y tenían un uso de costumbres diferentes en los funerales. Por ejemplo, para entonces ya se acostumbraba a enviar embajadas a todos los señores principales para que asistieran a las exequias de los reyes. Dice, se adornaba el cadáver con joyas de oro y plata. Se colocaba sobre un asiento hecho a copal y otras hierbas aromáticas por 5 días. Se incineraba el cuerpo en una inmensa hoguera, luego se recogían las cenizas y se guardaban en una urna, fíjate. Sí. Dice, y la cual era expuesta por 40 días en el palacio para que la gente le llorara. Finalmente se depositaba la urna en una cueva, no había cementerios. Llevaban esa urna a una cueva. Pues así enterraron a Jesús. Exactamente, tal cual, exactamente así. Y los chichimecas no llevaban a cabo sacrificios humanos, para que quede claro, no había sacrificios humanos en todo el antiguo Tenochtitlan. En algunas partes sí había esa costumbre, en otras no, ¿verdad? Como solían hacerlo los mexicas, porque los mexicas sí eran de sacrificios humanos. Entonces está impresionante el libro, narra cada una de las historias de los Una emperadores historia reyes. que la mayoría de los mexicanos desconocemos. No, la verdad es que sí. Es que hay tanto que aprender de esos años del 1300. Y lo más triste es que su filosofía, su sentido humanista, todo eso no se enseña, no se transmite. Sí. Y tenían valores muy importantes, mejores que los que tenemos Fíjate, el actualmente. sapien no dejaba a sus muertos en donde caían, el sapien. Pero el neandertal los cuidaba, los enterraba, les hacía ceremonias, ¿cómo te diré? Los honraban. A diferencia del sapien, qué extraño, ¿no? Cuando pensamos que el neandertal era salvaje, no tenía más concepto de cultura y de humanismo que el propio Homo sapiens. Sí. Eso es en serio, de veras. Y qué bueno que los arqueólogos todos los días sacan a luz. Sí, ¿no? Y que contradice y que echa por tierra otros criterios que habían estado prevaleciendo hasta ese momento. Sí, claro. Sí, ha habido muchos descubrimientos muy interesantes que hablan pues, de los avances que había en ese tiempo. Por ejemplo, los juicios. Dice, no había abogados o intermediarios en ese tiempo, en el tiempo de Chimalpopoca. Dice, en las causas criminales las únicas pruebas que se admitían eran los testimonios. O sea, el argumento el testigo, verbal. sí. ¿Verdad? Dice, la palabra bajo juramento del acusado era completamente válida, sin importar la veracidad de sus palabras. Fíjense, así eran los juicios, ¿no? Le creían a la persona que estaba diciendo, ¿no? Había leyes sobre el matrimonio, había pena de muerte, había la pena de muerte, ¿eh? Eran condenados a muerte quienes fueron encontrados culpables de traición al tlatoani o al gobierno.
El acusado era descuartizado, los parientes o conocidos culpados de alianza o encubrimiento eran enviados a la cárcel, organizar revueltas o manifestaciones en el pueblo, agredir a un embajador, ministro o pipiltín, utilizar de forma inadecuada las insignias o armas reales, jueces que sentenciaban de manera injusta conforme a la ley. O sea, había ya aplicaciones de derecho, pues, ¿no? Que había leyes a favor de los niños, está prohibido vender a los niños extraviados como esclavos, a los que eran encontrados culpables se les encarcelaba y se les incautaba sus bienes también en esa parte. Había protección para el tema de la niñez. Lo que dice el maestro, todo lo que se había avanzado, toda lo civil, pues que había hecho, leyes en contra de los vicios, sobre los esclavos, porque había esclavitud, o sea, en los mercados... La embriaguez era castigada. También era castigada. En los mercados tú podías comprar un esclavo. Oye, aquí que no hubiera ya estaba el torito, entonces Oye, Buena onda. ahorita te hubieran quedado sin ciudadanos, Con los embriagos, ¿eh? hubieran embotellado a todos. La esclavitud no era Es lo que dice Ramiro, es lo mismo de antes, lo estamos viviendo ahorita. Sí. Sí, la esclavitud no era hereditaria. Si un hombre libre embarazaba a una mujer esclava y ella moría antes del parto, él tenía que tomar su lugar como esclavo. Ándale. Pero si ella daba luz, él quedaba libre al igual que su hijo. Los padres podían vender a sus hijos para satisfacer sus necesidades económicas. Era válido también eso. Cualquier hombre podía vender como esclavo. Los amos no podían vender un esclavo en contra de su voluntad. Dice, los esclavos rebeldes, fugitivos o viciosos eran amonestados con un collar de madera y eran vendidos en el mercado, lo que les digo. O sea, ibas al mercado y había un área en donde podías comprar un esclavo. Un esclavo. Exactamente, y está totalmente comprobada esa Bueno, parte. en Europa era también muy común. También, ¿no? Y aquí en Estados Unidos. En todas partes. Digo, en todas partes. Eso Todo el mundo vivió y disfrutó y tenían gente Hasta la época de Lincoln había esclavitud en Estados Unidos. Y esta raza de acá no quería quitar la esclavitud, ¿verdad? Sí, Porque pues era muy padre tener a 20 personas que decían lo que tú decías sin pagarles. Sí. O sea, en Y fin. fíjate que cuando se le dio el primer permiso, todavía en la época de la colonia, para que vinieran a colonizar Texas, se les autorizaba tantas personas y tantos esclavos. Les daban la cantidad que Oye, podían entrar. te va a encantar esto, más por ahorita que andas con tus Descalzo. chanclas. Dice, en la época de Moctezuma, o sea que fue el quinto Tlatoani, Motecuzoma. exactamente, y Lucamina. Huicamina. Exactamente. Y dice, a partir de este gobierno de él, que fue ya prácticamente 1440 a 1469, dice, a partir de este gobierno los soldados que ostentaban grados de mandos superiores recibían el privilegio de usar sandalias, Sí. orejeras, Sí. pues, para el frío, y narigueras de oro para Bueno. taparse el frío. O sea, Las orejeras eran como aretes. sí, exactamente, y narigueras de oro. Fíjate Mira. esa raza. No, bueno, es una delicia este libro, la verdad. Entonces yo ya podré ponerme sandalias. Sí, maestro, ya tienes ese privilegio. Tienes privilegio. Entonces, ¿te imaginas cuando lees el libro? Moctezuma llegó a la calzada de Iztapalapan, allá en la Ciudad de México, Que hasta la fecha existe. Exactamente, cargaban ricas andas en compañía de Cacama, la raza que andaba con el Cuitlagua, que después fue su sucesor y que murió de voladita. Acuérdense que era Moctezuma y Cuitlagua y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Esos fueron los últimos tres. Ya me brinqué como 200 años, pero bueno, no hay tanto tiempo. Señor de Tlatelolco y más de 200 pipiltín, que llevaban sus cabelleras largas atadas sobre la coronilla con una cinta roja, todos descalzos en silencio sin mirar a nadie. Miles de hombres, mujeres y niños y ancianos en la calzada, imagínense, en las canoas, en las azoteas y en las calles yacían arrodillados con las frentes y manos tocando el piso, pues venía Moctezuma bajo de sus ayudas, ayudado por Cacama, mientras 4 miembros de la nobleza sostenían las 4 patas del palio rojo decorado con hermosísimos perlas. Moctezuma, Cacama tenían en sus cabezas las tiaras de oro y de pedrería que los distinguían como señores de la Triple Alianza, porque era la unión de esa comunidad. Por eso no les podían hacer nada las demás comunidades o tribus, porque eran muchos en el mero centro del país, y vestían exquisitos trajes de algodón anudados sobre los hombros izquierdos. O sea, ya se fabricaba el algodón, ya se fabricaban la ropa, Sí. pues. Ya no nada más las pieles de animales. No, ya no se ponían pieles de animales. Ajá. Ya Entonces, bien avanzado. sí, exactamente.
Iban a Liverpool y compraban Sí, todo eso. exactamente. Qué bueno. No eran totalmente parásitos. Y la gente pobre a Milano. Sí, sí, entonces bueno, pues Pues ahí existe está. Milano, ¿verdad? Sí, todavía. Y luego pues ya Cuitláhuac, que fueron de los últimos, y el calendario azteca, que digo, aquí habla también de la parte del calendario azteca, que podía medir el año solar de 365 días, fíjate, ya tenían los 365 días en el calendario azteca. Y había los 20 signos de los días se combinaban con 13 números y se hacía esta numeralia para medir los días, los meses, los años, ¿no? Por eso los avances que tenían los ciclos solares. Bueno, casi Y todos los calendarios de todas las diferentes culturas tenían 360 días y 5 para Y festividades. fíjate, de los 52 años que gobernaba los toltecas, fíjate, en el gran ciclo de 52 años contiene 73 ciclos. Por esos 52 años, pues tenía una lógica con las 52 semanas que tiene el año, ¿eh? Sí. Entonces, quizá esa es la relación numérica por esos 52. El calendario de días. los olmecas era más reducido. Era más reducido, no tenía tenía 260 y tantos días. Pero sí se encontró ya una especie de abecedario. Sí, y acá tenían 20 días del calendario y 18 meses. Y los nombres del calendario, fíjense, era Zipatli, que era caimán o lagarto, Ectal, que era viento aire, Cali, que era casa. Écatl. Ajá. Cuatzpalin, que era lagartija, Cuat, que era serpiente, Miquistli, que era muerte o calavera, Mazatl, que era venado, Tochtli, que era conejo, Atl, que era agua, Iscuintli, que era el perro, como El son los perro. Iscuintli, Osamantli, mono, Malinali, hierba muerta, Ajá. Acatl, que era caña o flecha, Ocelot, pues el ocelote o jaguar, Cuatli, que era águila, Coscahuatli, que era buitre, Ollín, que era movimiento, Tecpat, que era cuchillo de pernal, Cuicluat, que era lluvia, y Xochitl, que era flor. Esos eran los nombres de los días, El maestro. viento, Écatl, se pronuncia Écatl. Y Ajá. ahora les hago decir Ejecatl. Sí. Pues si no es inglés, ¿de dónde sacan darle sonido de J a la H? De J a la H. Es Écatl, no suena. Sí, entonces ahí están los nombres. Por eso cuando vemos ahora los chinos que dicen, hoy es el año del dragón y es el año de eso, pues nosotros también teníamos. Ah, no, claro, sí, Esa- teníamos. Nomás que esa China ha parte. conservado su cultura. Sí, claro. Ándale, Y nosotros no. Y nosotros ya nos olvidamos de esta parte que era nuestra cultura. Cuando hace muchos años, en una de las primeras ferias, me acuerdo que el arquitecto Medina usó todos estos símbolos para usarlos en la exposición que montaba la Junta Federal de Mejores Materiales. Él era muy amante, como mi papá, de las culturas prehispánicas. Sí. Y sabían muchísimo los dos. Claro, ya teníamos, y el año 1407 fue el año de la caña, el 8 del pernal, del 1409 de la caza, y así, conejo, caña, pernal, así, le ponían nombres así tal cual, ¿verdad? A cada uno de los años. Pues mucho que aprender. Cuando se analiza el ADN de los mexicanos, pues sí es el ADN, ¿no? Sí, Hay muchas influencias de tribus del Pacífico. La pregunta es, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron de Asia al Pacífico mexicano? claro, Es decir, pues por el estrecho de Bering, y no, eso es una, no, eso es una teoría. no hay Entonces, por el mar, Por el mar. pues ¿cómo? no había Perdidos. otra. O ¿Cómo llegan le- por cómo le llegan caminando. Perdidos y... Ahora, lo que sí es que de acá, de nuestro continente para allá, pues realmente nunca nos hicimos a la mar. No, Nunca. No. O sea, siempre llegaron de allá para acá. así es. Lo que pasa es que no fuimos navegantes. Es correcto. No fuimos exactamente. navegantes, Como si los acaso por la portugueses pura o los costa nada más. Españoles y los españoles ingleses. y los sí. ingleses. Si nosotros hubiéramos sido navegantes, pues A igual. lo mejor vamos y poblamos allá. Es correcto. Sí, sí, sí. ¿Cómo les hubiera ido? ¿Cómo les hubiera ido si nosotros hubiéramos ido para allá? Pues bien, Ramiro, qué interesante.